¿Qué tal, gente? No se olviden apoyarnos en Patreon para más contenido y seguir con las traducciones de las novelas. El link de Patreon está en la descripción del vídeo. TK Novelas Ligeras, tu canal de novelas. Esta novela está siendo patrocinada por Cuatro Rogante. Gracias por apoyar al canal. Capítulo 916. No dejarte ir. Todo el tiempo, Anshuo había estado negando sus sentimientos por Donna, tratando de no aumentar el tamaño de su harén. Pero en lo más profundo de su corazón, tal como dijo Donna, la había considerado como su mujer y sus acciones reflejaban su mente subconsciente. Ese día, con el interrogatorio de Donna, Anshuo se vio obligado a confrontar sus verdaderos sentimientos. Cuando Anshuo observó que su estado de reino se estaba desestabilizando, se dio cuenta de cuán profundamente se sentía por Donna y de que debía dejar de enterrar sus sentimientos. Aunque Donna era confrontativa y parecía que iba a matar a Anshuo, toda su ira se desvaneció cuando ella estaba en el abrazo de Anshuo. Hasta el último fragmento de dolor y odio se borró de su mente. Donna llorando abrazó a Anshuo con fuerza como si quisiera apretarse contra el cuerpo de Anshuo. Anshuo se sintió comprensivo. Se quedó en silencio y dejó que Donna llorara en su pecho mientras acariciaba suavemente su suave y largo cabello. A medida que el dolor y los agravios acumulados durante los últimos años se fueron con sus lágrimas, su corazón se fue calmando gradualmente. Durante todos estos años, teniendo que moverse constantemente y esconderse con su familia, no había habido un día en que se sintiera en paz. Pero en el ancho pecho de Anshuo, se sentía segura y con una sensación de tranquilidad. ¿Cómo desearía poder apoyarme en su pecho por la eternidad?, pensó Donna, quien había puesto una sonrisa débil y dichosa después de dejar de llorar. La felicidad había desplazado todo el dolor de su corazón. Después de mucho, mucho tiempo, después de haber desahogado sus sentimientos, se alejó del pecho de Anshuo un tanto avergonzada. Con sus ojos húmedos, vio que Anshuo parecía bastante nervioso y algo perdido. Ella pensó que Anshuo ahora era muy adorable. No había ni una pizca de su habitual actitud orgullosa y altiva en su rostro tonto. Jeje. Donna, cuyas mejillas aún estaban húmedas, no pudo evitar reír. Ella extendió su mano y pellizcó suavemente el rostro de Anshuo. ¿Por qué harías esta cara tonta? Haces que parezca que te había obligado a confesar. Anshuo forzó una sonrisa y pensó. Bueno, pero me obligaste a confesar, ¿verdad? Pero Anshuo estaba contento de que el nudo oculto en su corazón se hubiera desatado. Anshuo todavía se sentía algo avergonzado y por lo tanto evitó los ojos de Donna y bajó la cabeza ligeramente. Cuando su mirada se movió hacia abajo, de repente se detuvo y se volvió fija cuando se encontró con el enorme pecho de Donna. La parte delantera del vestido de Donna había absorbido la mayor parte de sus lágrimas. Cuando su fina prenda se humedeció, se volvieron semitransparentes y se adhirieron a sus pechos. Casi parecía como si no estuviera usando nada. Las fascinantes y encantadoras curvas de sus globos gigantes quedaron expuestas. Donna era curvilínea y tetona, para empezar. Después de ver sus pechos casi desnudos, Anshuo no pudo apartar la mirada. Quizás habiendo notado la mirada de Anshuo, Donna puso una leve sonrisa y estiró su cuerpo. Cuando sus brazos se estiraron hacia atrás, su pecho se levantó y la punta de su suave y regordete pecho se frotó suavemente contra el pecho de Anshuo por un breve momento. Una luz ardiente brotó instantáneamente de los ojos de Anshuo y se pudo ver el vapor escapando de sus oídos. Jeje. Donna se rió con picardía y se puso de pie antes de decir con alegría. Brian, dejaré de molestarme. Necesito ponerme en marcha lo antes posible. Pero te buscaré pronto. Todos los pensamientos abandonaron la mente de Anshuo cuando escuchó que Donna se iba. Se apresuró a agarrar a Donna con una mano y le preguntó. ¿Vas a la ciudad de Ushvale? Sí, el dios supremo de la oscuridad ha designado a mi padre para administrar la ciudad Ushvale. Esta es una oportunidad única de luna azul para mi clan familiar. Necesitamos aprovechar esta oportunidad para restaurar nuestra gloria anterior. Suspiro, mi clan familiar ya es muy débil ahora y nos falta mano de obra. No puedo dejar a mi papá en un momento tan crítico, explicó Donna. Entonces, ¿qué hay de nosotros? Preguntó Anshuo tartamudeando. Donna puso su mano en la mejilla de Anshuo, puso una dulce sonrisa y tiernamente dijo. Te buscaré pronto. Has destruido mi vida y por eso no te dejaré escapar para siempre. Anshuo exhaló un suspiro de alivio y respondió. Entonces puedo estar tranquilo. Muy bien, ve y haz lo que debas hacer. Sé que estás en el fringe.
Tan pronto como mi familia Laver se haya establecido en la ciudad de Ushvale, iré por ti. Dijo Donna sonriendo. Luego, como si hubiera recordado algo, se rió y dijo. Pero para entonces, cuento contigo para apaciguar a tus otras novias. Tengo miedo de que me maten o algo. Muy bien entonces, cuídate. Te estaré esperando, dijo Anshuo sonriendo antes de que de repente se adelantara, tomara de Donna en sus brazos y le diera un beso largo y agradable antes de que ella pudiera reaccionar. ¡Wow! Luego siguió su camino mientras animaba alegremente. Donna pisoteó sus pies mientras se sonrojaba y hacía pucheros. Pequeño bribón descarado. Murmuró antes de meter sus labios hacia adentro y lamiendo como si tratara de saborear y preservar la marca de Anshuo en su corazón. Cuando los miembros de la familia Lavers estaban al borde de perder la paciencia, Donna finalmente resurgió del bosque. Antes de entrar al bosque con Anshuo, los ojos de Donna estaban llenos de odio e ira. Incluso a Felder le preocupaba que Donna pudiera intentar atacar a Anshuo y le preocupaba que algo pudiera pasarle. Pero inesperadamente, no solo regresó sana y salva, regresó llena de energía y no se pudo ver ni un rastro de tristeza. La diferencia era de día y de noche. La familia Lavers estaba atónita y perpleja. No podían entender lo que le sucedió en el bosque o cómo Donna, sin espíritu, podía volverse viva en menos de media hora. Felder miró profundamente a Donna y pareció distinguir algo. Levantó una ceja y preguntó. ¿Dónde está? Se fue, está regresando al Fringe. Donna había hecho todo lo posible por ocultar la felicidad en su rostro, pero no podía ocultarla en su voz. Cualquiera podía observar que su comportamiento se había transformado. Oh, está bien. Felder asintió con la cabeza antes de mirar a los miembros de su clan familiar e instruir, ¿por qué están todos todavía de pie? Muévanse. Dolores y los demás respondieron apresuradamente afirmativamente y continuaron con el viaje. Pero secretamente mirarían a Donna y chismearían sobre ella en sus mentes. Felder y Donna viajaban al frente de la empresa. Después de que se hubieran adelantado un poco a los demás, Felder dijo en voz baja. Donna, no haré nada sobre el asunto entre tú y él. Pero, como siempre, trate de evitar problemas a nuestra familia. Donna se quedó mirando fijamente por un momento antes de preguntar desconcertante. Padre, ¿no me obligarás a romper con él? Felder suspiró ligeramente antes de responder. ¿Podría? Padre, en realidad Donna trató apresuradamente de explicar que entendía la posición de su clan familiar ya que Anshuo y los Laver aún podían ser considerados enemigos. Felder levantó una mano e interrumpió a Donna. No hay necesidad de explicaciones, todo esto es culpa mía, te había fallado. Si lo hubiera escuchado y al menos lo hubiera conocido el día que visitó por primera vez nuestra residencia Lavers, tal vez ninguna de esas cosas hubiera sucedido. Suspiro, fue con mi arrogancia y terquedad que había empujado a la casa de Lavers al abismo. Incluso casi te había sacrificado por ese inútil hijo de Larixon. Padre, ¿por qué no me expulsa de los Laver? Entonces no puedo traer ningún problema al clan familiar, sugirió Donna. Felder negó con la cabeza resueltamente y respondió. No, soy yo quien está equivocado. ¿Por qué te castigaría por mis errores? Muy bien, es suficiente, no pienses demasiado. Aunque no sé por qué, sospecho que los dioses de la oscuridad y la muerte quieren que viva. Con eso, la cosa entre tú y él no debería ser un problema. Padre, ¿quieres decir que apruebas nuestra relación? Donna estaba tan eufórica que su voz tembló levemente. Felder asintió lentamente, suspiró y se lamentó. No te había tratado de manera justa y te había hecho sufrir demasiado por nuestra familia. Aunque pude haber sido un buen patriarca, no había sido un buen padre. Esto es lo mínimo que puedo hacer para compensarlo. Gracias, padre. Gracias. Donna no podría estar más feliz. Ella pensó que después de que Anshuo mató a Avery, el hermano de Felder, los rencores entre Anshuo y su clan familiar nunca serán resueltos. Pero inesperadamente, Felder dejaría de lado la ofensa y aprobaría su relación con Anshuo. Con esas palabras de Felder, ya no hubo nudos en su corazón. Capítulo 917. Hazme un favor. Desde que Baum fue ejecutado y McKinley lo reemplazó como el señor de la ciudad de Ethereal City, la ciudad había mejorado rápidamente en términos de comercio y capacidad de combate. Uno de los primeros actos de McKinley como el señor de la ciudad fue reducir los impuestos sobre todo tipo de transacciones. También mantendría el sistema económico y político de la ciudad donde hay una participación mínima del gobierno en ciertas áreas de la política pública y el sector privado.
Todos los que vinieron en paz pudieron ingresar a la ciudad etérea. McKinley había demostrado ser mucho más capaz que Baum. No solo era excelente en la gestión, sino que también era excelente para obtener apoyo con casi todos los clanes familiares y comerciantes de la ciudad que aprobaban su gobierno. Esos guardias divinos que habían servido anteriormente a Baum habían realineado su lealtad a McKinley y le habían servido bien. Con el generoso apoyo del City Lord, Celestial Pearl Pharmacy y Goldstone Enterprise se convirtieron en las empresas más grandes de sus respectivos sectores en Ethereal City. Habían dominado el mercado. Emily, Phoebe y los demás habían estado viviendo en Ethereal City durante un tiempo y McKinley, el señor de la ciudad, les dio el mejor trato. Realmente se sentían como si fueran invitados VIP. A diferencia de la ciudad de las sombras, las regulaciones en Ethereal City eran mucho más laxas y los expertos que vivían allí cultivaban un tipo de energía mucho más diverso. No solo era una ciudad más habitable, sino que también era mucho más próspera que la ciudad de las sombras. Con la ayuda de McKinley y la experiencia de Emily y Phoebe en el manejo de un negocio, la farmacia Perla Celestial de la casa de Anne y la empresa Goldstone dominaron rápidamente el mercado, aplastando la mayoría de sus competencias y convirtiéndose en monopolios de medicinas y cristales de energía en Ethereal City. En la farmacia de la Perla Celestial, Phoebe, Emily, Sangis, Boyans y los demás se reunieron para una reunión regular. Ethereal City es verdaderamente un lugar maravilloso, pero Brian ha dicho que Fringe es donde pertenecemos. No nos quedaremos aquí por mucho tiempo, así que no hay necesidad de esforzarse demasiado para mejorar este lugar, dijo Stratolme sonriendo. La familia Ann había estado viviendo con gran comodidad y seguridad. Podían sentir que McKinley los estaba tratando con la mayor sinceridad basándose en sus experiencias pasadas. No tengo palabras más que elogios para McKinley. Incluso siento que está siendo demasiado amable con nosotros. A pesar de la presión constante de esos comerciantes y las críticas sobre su parcialidad, todavía se niega a cobrar impuestos a nuestras empresas. ¡Qué chico! Dijo Phoebe sonriendo. Sentía como si Ethereal City fuera su enorme patio de recreo donde podía hacer lo que mejor se le daba. Pero no debemos ser presuntuosos para no causar problemas a McKinley. En cualquier caso, Ethereal City no será nuestro hogar. Tan pronto como Brian regrese, nos dirigiremos al Fringe, comentó Emily, quien deseaba corresponder a la amabilidad de McKinley. ¿Por qué el maestro no ha regresado ahora? Me pregunto cómo estará, dijo Sangis que parecía bastante preocupado. Al escuchar esas palabras, la fiesta se quedó en silencio. Ellos entendieron que el asesinato de City Lord por Anshuo significaba una gran probabilidad de que tuviera que enfrentar la ira del Dios Supremo de la Muerte. Para ellos, Deato Belgod era una existencia poderosa e inimaginable. Cuanto más tiempo vivían en Elysium, más se reforzaba la idea en sus mentes. Aunque tenían confianza en Anshuo, cuando recordaban que él podría tener que enfrentarse a una existencia prácticamente invencible, todavía se sentirían preocupados por su seguridad. No te preocupes, el maestro estará bien. Incluso si no puede luchar contra un dios supremo, no debería tener problemas para escapar. Gilbert permaneció ciegamente convencido del poder de Anshuo como siempre lo hace. No estaba preocupado por la seguridad de Anshuo en absoluto. Un dios supremo con la quinta esencia posee la más pura de su fuerza fundamental. En todo el universo, solo hay 12 de ellos. Su poder está ciertamente más allá de los límites de nuestra imaginación, por lo que no podemos especular nada. Todo lo que podemos hacer es esperar que nuestro patriarca esté bien, comentó Boyans después de dejar escapar un suspiro. Parecía algo preocupado. Muy bien, ustedes pueden dejar de preocuparse ahora. Empaca tus cosas porque iremos al Fringe. Dijo Anshuo después de que su majestuosa figura se materializara abruptamente en la habitación en un instante. Brian. Me alegro de que estés bien. ¿Qué pasó? Preguntó Emily apresuradamente. Y Oz, Wayace, Larixon, Ralph, están todos muertos. Anshuo sonrió, miró a la fiesta antes de comentar. Parece que McKinley te ha estado tratando bien. Seguro. Comparado con cómo nos trataron en Winterbone City, este lugar es simplemente el paraíso. Dijo Stratolme con una leve sonrisa. Parecía gustarle el lugar. Sangis, Emily, Phoebe y los demás vitorearon cuando se enteraron de que él y los demás habían sido asesinados. Eran los enemigos mortales de la casa Anne y estar muertos solo puede ser bueno para su reputación y futuro. También tendrían menos amenazas ocultas de las que preocuparse. Muy bien, chicos, deberían empezar a empacar.
Haré una visita a McKinley y después de eso, comenzaremos nuestro viaje hacia Fringe. No importa cuán grande sea Ethereal City, al final, es la tierra de otra persona. En el Fringe, sin embargo, llegamos a ser los verdaderos propietarios. Estoy seguro de que cuando hayas visto el Pandemonium, amarás el lugar tanto, dijo Anshuo sonriendo antes de desaparecer abruptamente. En la mansión del señor de la ciudad de Ethereal City. McKinley, que estaba meditando en su gimnasio, de repente puso una gran sonrisa. Se alegró de ver a Anshuo, quien de repente apareció frente a él. Brian. Finalmente me visitarías. La conducta de McKinley se había transformado. La tristeza que había acumulado durante milenios de estar atrapado se había borrado y parecía enérgico y de buen humor. Estaba muy satisfecho de ser el señor de la ciudad etérea. Jeje, parece que te está yendo bastante bien y tu fuerza ha mejorado. Entonces, ¿cuándo avanzarás hacia el reino del Dios Supremo? Preguntó Anshuo en broma. Anshuo y McKinley se habían mantenido en contacto durante los últimos años. Aunque rara vez se encontraban, gracias a la proximidad de Ethereal City con el Fringe, se habían estado escribiendo con frecuencia. Anshuo estaba al tanto de la situación de McKinley en Ciudad Etérea y McKinley sabía lo que había estado haciendo en la franja. No importa lo rápido que mi fuerza esté avanzando, seguiré siendo un caracol en comparación contigo. McKinley se rió de buena gana antes de comentar. Todavía recuerdo lo débil que eras en el continente profundo. Pero, ¿quién podría haber esperado que avanzarías a un reino tan grande en menos de 100 años después de llegar al Elysium? ¡Qué loco eres! Llevaré a mi familia al Fringe pronto. ¿Algún progreso en esos dispositivos que prometes que harías por mí? Preguntó Anshuo. Los tengo listos para ti hace mucho tiempo. McKinley sonrió y un anillo espacial voló hacia Anshuo antes de nombrar los dispositivos: espejo mágico, pergamino de portal, disruptor espacial. También le informó a Anshuo sobre cómo operar esos dispositivos. El espejo mágico era un dispositivo de comunicación que podía permitir que las personas separadas por grandes distancias se comunicaran, lo cual sería muy útil para la colección de inteligencia de Anshuo en el Fringe. Portal Scroll fue una herramienta maravillosa para escapar. Puede que Anshuo no necesite uno, pero si los miembros de su familia tuvieran un pergamino de portal, podrían escapar de los peligros usando el dispositivo de desgarro del espacio-tiempo. Aumentaría enormemente sus posibilidades de supervivencia. Como su nombre lo indica, Spatial Disruptor era un dispositivo para interrumpir el espacio-tiempo. Un experto en edictos espaciales promedio o una persona ingeniosa con un pergamino de portal generalmente podría escapar rompiendo el espacio-tiempo. Con un disruptor espacial, los miembros de la familia AM podrían evitar que sus víctimas escapen con ese método. Aparte de los 3 dispositivos, Anshuo también recibió varios otros tipos de dispositivos que solo un cultivador de edictos espaciales podría producir. Algunos de ellos incluso fueron útiles para Anshuo. Agradable, fantástico. Jeje, muchas gracias. Anshuo sintió y escaneó el anillo espacial en su mano. Detectó espejos mágicos, pergaminos de portal y otros dispositivos de edicto espacial numerados en unas pocas docenas cada uno. Fue más que suficiente para los miembros de su familia. Bien, Brian, escuché que has causado estragos en la ciudad de las nubes garganta y luchaste contra Yarus. ¿Está bien? Preguntó McKinley de repente. Parecía inusualmente interesado en el asunto. Anshuo asintió y respondió con una sonrisa. Sí. Puedo confirmar que los rumores de que Yarus ha alcanzado el reino de los dioses superiores son ciertos. Es un tipo decente y honorable. Estaría más que feliz de tenerlo como amigo, pero, qué lástima, solo podemos ser enemigos porque maté a su hermano Larixen. McKinley se echó a reír mientras negaba con la cabeza como si no tuviera palabras. Luego, después de pensar por un momento, de una manera algo avergonzada, le preguntó a Anshuo: Brian, ¿puedo pedirte un favor? Anshuo lo miró fijamente por una fracción de segundo antes de responder sonriendo: por supuesto, no hay necesidad de dudar entre nosotros. Solo dime qué es y puedes considerarlo hecho. Incluso mataría y saquearía por ti. McKinley brillaba. Parecía conmovido por las palabras de Anshuo. Se quedó en silencio por un momento antes de preguntar. Como debes saber, fue Yal, uno de los guardianes de la luz, quien había separado mi alma divina de mi cuerpo divino. Quiero venganza y espero que puedan ayudarme. Yal fue uno de los 3 guardianes de la luz, el discípulo más piadoso del dios de la luz.
Había alcanzado la fuerza de un dios alto en la última etapa hace muchos años y McKinley no era rival para él. Necesitaba al menos una ayuda para derrotar a Gyal y Anshuo era el candidato más adecuado. No hay problema. Solo déjame saber dónde y cuándo, estuvo de acuerdo Anshuo sin pensar. Gracias. Te avisaré cuando haya localizado a Gyal, McKinley le agradeció solemnemente a Anshuo. Seguro, estaré esperando tu mensaje. Muy bien, es hora de que regrese al Fringe. Dijo Anshuo sonriendo y desapareció sin intercambiar cortesías. Capítulo 918. ¿Te atreves? No mucho había cambiado en el Fringe durante la ausencia de Anshuo. Asesinatos, saqueos, masacres, violaciones siguieron sucediendo como siempre sucede en la Tierra del Caos. Las batallas a pequeña y gran escala se pueden encontrar fácilmente en el perímetro de la franja. Las facciones grandes y pequeñas se dieron cuenta tan pronto como la casa An entró en el Fringe. Pero cuando notaron que la persona que los guiaba era Anshuo, corrieron y corrieron tan lejos como pudieron. Anshuo era demasiado infame en el Fringe y nadie se atrevía a ofenderlo. Sanguis, Boljans y Gilbert eran como depredadores ápice que fueron presentados a un rebaño de corderos. A menudo se aventuraban lejos de la compañía por sí mismos, lejos de la protección de Anshuo y regresaban con rasguños y heridas. Los tres que cultivaron artes demoníacas entendieron que debían templarse derramando sangre si querían aumentar rápidamente sus fuerzas y que el Fringe era el lugar más adecuado para hacerlo. Cuanto más luchan, más fuertes se vuelven. A veces golpeaban juntos y otras veces iban solos. Solo atacarían a las fuerzas que no fueran demasiado fuertes y mejorarían sus fortalezas a través de la muerte de sus víctimas. Anshuo les había permitido aventurarse por sí mismos porque sabía que los tres tenían fortalezas decentes y eran muy traicioneros. Las heridas que sufrieron fueron leves y se recuperarían por completo en 1 o 2 días. Pensó que era poco probable que fueran derrotados por las fuerzas de la franja. Después de realizar algunos asaltos por sí mismos, comenzaron a traer algunos escuadrones de guardias de la Casa An con ellos. Los guardias de la Casa An que habían sido templados durante años también tenían sed de sangre. Con esos guardias, pudieron destruir muchas más fuerzas en su camino. Muchas de las fuerzas los evitarían. De Fringe no parece tan aterrador como lo que nos han dicho. Todos los que hemos conocido no son tan poderosos, comentó Sanguis, quien había estado de muy buen humor durante los últimos días. Después de matar a un dios alto en la etapa media en un duelo, su confianza aumentó. Se había vuelto bastante confiado. Jaja, somos demasiado fuertes. Porque el Fringe es verdaderamente caótico. No solo hay batallas a gran escala en todas partes, cada Fringe Dweller es más feroz que el siguiente. Este es verdaderamente un lugar maravilloso, más adecuado para nuestra casa Anne. Dijo Gilbert. También se sentía muy complacido porque finalmente pudo liberar la energía en su cuerpo y matar al contenido de su corazón. Era obvio que le gustaba mucho el Fringe. Boyans, sin embargo, no tenía su exceso de confianza. Dirigió su fría mirada a los dos y dijo: el Fringe es infame en el Elysium por su peligrosidad. Los criminales más peligrosos y traicioneros de los 12 dominios están en esta tierra. No nos hemos encontrado con ningún enemigo verdaderamente formidable porque no hemos entrado en las partes más profundas del Fringe y esas verdaderas potencias sabían de nuestros orígenes. Tienen miedo del poder de nuestro patriarca y por eso nos han estado evitando. No seas tan presuntuoso como para pensar que el Fringe no es nada peligroso y baja la guardia. Boljans había considerado a los dos como sus amigos más cercanos desde lo que habían pasado en Winterbone City. De lo contrario, si hubiera sido otra persona, Boljans solo resolaría fríamente con desdén en lugar de dar una conferencia larga y profunda. Sanguis y Gilbert, siendo jóvenes e imprudentes, no tomaron en serio el consejo. Sanguis sonrió con picardía y dijo: lo que dijiste tiene algo de sentido. Pero sigo pensando que, aparte de los 4 soberanos, no hay otras fuerzas particularmente fuertes en el Fringe. Estoy seguro de que incluso sin usar la reputación de la maestra, aún podríamos establecernos en el Fringe. Así es. Los líderes de la mayoría de las fuerzas solo poseen la fuerza de un dios alto en las primeras etapas, nada extraordinario. Nosotros tres, además de los 50 guardias, fácilmente podríamos ponernos en pie. Bien, ¿por qué no nos dirigimos primero a lo malos? Creo que podemos llegar fácilmente al centro por nosotros mismos, sugirió Gilbert emocionado. Los ojos de Sanguis se iluminaron y asintió con entusiasmo: eso es.
Deberíamos llegar antes que los demás. Con la maestra protegiéndolos, nuestras matriarcas y los demás estarían bien sin nosotros. No. Si pasa algo malo, ¿cómo le explicaría al hermano mayor? Boljans frunció el ceño y rechazó la propuesta sin pensarlo. Vamos, viejo. No seas tan paranoico, estará bien. Vamos. Los esperaremos en el Malos. Después de todo, hemos descubierto la dirección general. Sanguis se rió de buena gana y procedió con el plan, menospreciando los peligros que tenía por delante. Gilbert se rió con picardía, fue y tiró de Boljans mientras decía: Está bien, el maestro no se enojará con nosotros por hacerlo. Vamos, no estropees el estado de ánimo. Si Sanguis y Gilbert no hubieran intentado arriesgar sus vidas para defender a Boljans en Winterbone City, Boljans definitivamente los habría detenido de manera decisiva y los habría traído de regreso a la compañía. Pero Boljans ahora consideraba a Sanguis y Gilbert como las personas en las que más confiaba después de Anshuo. Al ver su entusiasmo, Boljans se sintió bastante reacio a estropear el ambiente. Después de dudar por un momento, con Gilbert arrastrándolo, Boljans siguió adelante a pesar de que su instinto le decía que no. Con eso, Sanguis, Gilbert, Boljans y 50 guardias de la Casa An, separados de la compañía principal de la Casa An, comenzaron a dirigirse hacia el centro de la franja. Los Omalos. Al principio, se habían topado con fuerzas relativamente pequeñas que estaban dirigidas por dioses altos tempranos o de etapa intermedia. Con Sanguis, Boljans y Gilbert derrotando fácilmente a esos líderes dioses altos y la aterradora fuerza de combate en equipo de los guardias de la Casa An, el grupo pudo aplastar fácilmente a sus enemigos y se adentraron en el fringe sin mucha resistencia. Sanguis y Gilbert se emocionaron aún más y se sintieron más confiados. Habían olvidado el hecho de que cuanto más se adentraran en la franja, más peligroso sería. Gritarían y animarían a lo largo de su viaje. Pero su racha estaba a punto de llegar a su fin. Cuando se alejaron mucho de la compañía principal de la Casa An, algunas de las fuerzas más importantes y feroces de las profundidades del fringe se dieron cuenta de ellos. No estaban conscientes de su asociación con Anshuo debido a la distancia y Gilbert y los demás incluso habían evitado revelar su asociación con Anshuo porque querían probar su poder. Finalmente, un grupo de habitantes de la franja liderado por un experto en dioses altos en etapa tardía los interceptó en una montaña. Y había más de un dios alto en la última etapa. Las fuerzas enemigas estaban compuestas por un dios alto de la muerte en la etapa tardía, un dios alto del viento en la etapa tardía, varios dioses altos en la etapa temprana y media, y un grupo de dioses medios. Se contaban por centenares. Su fuerza había superado con creces la de Boljans, Gilbert, Sanguis y sus 50 guardias. Ustedes parecían haberse estado dando el gusto de matar indiscriminadamente. Jeje, atacar a los seguidores del soberano Loge, qué descaro. Dijo el dios alto de la muerte en la última etapa con una sonrisa burlancia. Miró a Sanguis, Gilbert y los demás que habían sido rodeados e inmediatamente dio el ultimátum. Tienes dos opciones. Puedes inclinarte y jurar lealtad al Lord Loge o puedes morir. Fue solo ahora que Sanguis y Gilbert se dieron cuenta de que la franja no se parecía en nada a los dominios de la oscuridad y la muerte, que la tierra del caos estaba llena de expertos extremadamente formidables y eran extremadamente brutales. Sanguis, el más fuerte de los tres, confiaba en que podría derrotar a un experto en dioses altos de etapa intermedia. Sin embargo, contra un dios alto de la última etapa, no tenía ninguna posibilidad. Su enemigo tenía 2 dioses altos en la etapa tardía y de 6 a 7 dioses altos en las etapas temprana y media. Estaba claro que no tenían ninguna posibilidad de ganar. Sanguis y Gilbert de repente se miraron con un toque de desesperación en sus ojos. Finalmente se arrepintieron de no haber prestado atención al consejo y de ser demasiado arrogantes. Amigo, somos miembros de la Casa An del Pandemonium. Boljans de repente dio un paso adelante y dijo con una actitud moderada. A diferencia de Sanguis y Gilbert, se mantuvo tan tranquilo como de costumbre. La mente que había templado a través de la superación de peligros y dificultades había resultado útil durante los momentos críticos. ¿Qué? ¿Pandemonio? ¿Casa de An? El rostro del dios alto calvo de la última etapa que tenía una sonrisa burlona se sacudió de repente. Él preguntó. ¿Quién eres tú para Lord Brian? Este es su discípulo, dijo Boljans mientras señalaba a Sanguis. Boljans dejó escapar un suspiro de alivio después de ver la reacción de la persona. Pensó. El hermano mayor de hecho tiene una reputación aterradora en el fringe.
Supongo que con su nombre estaríamos fuera de peligro. El dios alto calvo puso una cara seria y evaluó a Boyans, Sanguis y Gilbert por un momento como si sopesara sus opciones. Entonces, de repente, gritó. Mátenlos a todos. No dejes a nadie vivo. De lo contrario, si Brian se entera, causaremos al señor muchos problemas innecesarios. Si alguno de ustedes falla y logra escapar, los desollaré. ¿Te atreves? Gritó Boyans con voz feroz. Estaba alarmado. Jaja, ¿por qué no lo hacemos? ¿Crees que te tenemos miedo solo porque estás asociado con Brian? Jajaja, con todos ustedes muertos, no tendrá idea de quién los mató. ¿Cómo se enteraría de que soy yo? Permítanme decirles algo a los forasteros, nosotros los habitantes de los flecos estamos jodidamente locos. No hay nada que tengamos miedo de hacer. Dijo el dios alto calvo mientras reía salvajemente. Parecía un lunático. Después de reírse mucho, hizo un gesto y ordenó. Ataca. El corazón de Boyans dio un vuelco. Sabía que estaban metidos en una mierda profunda. Capítulo 919. Agradable a la vista. El dios alto calvo vio que Sanguis, Boyans, Gilbert y sus fuerzas eran mucho más débiles que las de ellos y, por lo tanto, planeó exterminarlos por completo. Si ninguno de ellos pudiera vivir para contarlo, nadie sabría quién los había matado y vengaría sus muertes. Tan pronto como el hombre calvo dio fríamente la orden de atacar, todos los miembros de su pandilla cargaron hacia adelante. Boyans, Sanguis, Gilbert y sus guardias divinos se rodearon aún más estrechamente. Habían sellado cada centímetro de espacio del que podían escapar. Matanza. Ordenó el dios alto calvo con desprecio. Sin embargo, él y el otro dios alto del viento de la última etapa no entraron en acción. Quizás pensaron que Boyans, Sanguis, Gilbert y los demás pueden ser fácilmente atendidos por sus secuaces. 5 o 6 dioses altos y más de 100 dioses medios se abalanzaron sobre ellos. Esos dioses altos estaban en etapas tempranas o medias. Sanguis y Gilbert apretaron los dientes y cargaron hacia adelante, cada uno interceptando a un dios alto. Boyans rápidamente los siguió y desató su incisiva espada voladora. La atmósfera estaba llena de intenciones asesinas tan intensas que se habían coagulado en materia. Un dios alto en etapa temprana que se acercó demasiado a Boyans se sorprendió por la aterradora intención asesina. Los resplandores de espadas destellaron. Durante el segundo momento en el que perdió el enfoque, recibió profundas heridas en el pecho. Sanguis, Gilbert, buscaremos una oportunidad para escapar. Gritó Boyans tan pronto como obligó a su oponente a retirarse. Una luz escalofriante brilló en los ojos de Sanguis y Gilbert y comenzaron a atacar a sus oponentes más ferozmente. Hicieron ataques poderosos pero arriesgados sin tener en cuenta sus propias vidas. Como sus oponentes no estaban dispuestos a sacrificar sus propias vidas para matar a Sanguis y Gilbert, no tuvieron más remedio que tomar medidas defensivas. Sin embargo, Sanguis, Boyans y Gilbert tuvieron que enfrentarse no a 3 sino a 6 dioses altos. Cuando los 6 se reunieron y comenzaron a atacar juntos, el trío perdió inmediatamente la ventaja. Habrían perecido en cuestión de minutos si no fuera por sus arriesgadas maniobras defensivas. Mientras los 6 dioses altos habían rodeado a Sanguis, Boyans y Gilbert, los más de un centenar de dioses medios moradores del fleco rodearon a los guardias de la casa An con frías sonrisas. Entonces, de repente, simultáneamente comenzaron su asalto a los guardias de la casa An. Aunque los guardias de la casa An fueron superados en número al menos 2 veces, la fuerza de combate de su equipo era mucho mayor que la de los habitantes del fleco. Se extendieron abruptamente como si fuera un machete gigante. No solo habían evadido la mayoría de los ataques, habían logrado causar tremendas bajas a sus enemigos. Después de que las dos fuerzas intercambiaron su primer golpe, de los guardias de la casa An, 5 resultaron heridos y 1 murió. Mientras tanto, de los habitantes del fleco, 30 resultaron heridos y 10 murieron. Aunque los combatientes de ambas fuerzas estaban todos en el reino del dios medio y los habitantes de los flecos superaban en número a los guardias de la casa An, estos últimos lograron ganar la partida con un solo golpe. La cara del dios alto calvo se sobresaltó cuando observó el fenómeno inusual. Inmediatamente, instruyó, desvía a 2 dios alto para matar a esos guardias. Los 6 dioses altos que golpeaban a Sanguis, Gilbert y Boyans de inmediato se dieron cuenta de que sus secuaces estaban perdiendo cuando escucharon la instrucción.
Un dios alto en la etapa inicial y un dios alto en la etapa intermedia lanzaron sus ataques contra el trío de la casa An y cargaron contra los guardias. Los dos dioses altos habían logrado cambiar inmediatamente el rumbo de la batalla. Los guardias de la casa An pasaron de tener la ventaja a perder. Las bajas aumentaban gradualmente. El trío de Sanguis, Boyans y Gilbert inmediatamente sintió que la presión sobre ellos se reducía. Originalmente, si Sanguis o Boyans todavía no podían encontrar una abertura para escapar en los próximos minutos, todos estarían condenados. Pero después de que dos de los dioses altos fueron redirigidos, a pesar de estar heridos, los dos ahora tenían la oportunidad de escapar. Pero parecía que el dios alto calvo que solo había estado mirando no iba a dejar que la batalla se prolongara más. Al ver que sus secuaces no podían destruir a estos miembros de la casa An directamente, se burló y dijo: parece que los rumores son ciertos. Los de la casa An no deben ser menospreciados. Pero aún así, no escaparás de tu destino de muerte. Al terminar esas palabras, él, junto con el dios alto del viento en la última etapa, se acercó gradualmente al trío de la casa An que había sido rodeado. Iba a hacer que la batalla terminara en el menor tiempo posible. Vete ahora, Sanguis. O nunca podremos hacerlo. Gritó Boyans apresuradamente cuando vio que los dos dioses altos de la última etapa iban a intervenir. Pero, ¿qué pasa con ellos? Sanguis echó un rápido vistazo a los guardias de la casa An. Sus ojos rojos estaban llenos de desgana. Uf. La fracción de segundo de distracción había permitido que una lanza de hueso perforara el pecho de Sanguis. La sangre comenzó a fluir inmediatamente por la herida. Tenemos que irnos para vengar sus muertes. Boyand se puso ansioso cuando vio que Sanguis estaba indeciso. Sabía que cuando los dos dioses altos de la última etapa se unieran a la batalla, tal vez ni siquiera tuvieran la oportunidad de desplegar su técnica de escape demoníaco. Jeje, ¿quieres escapar? No puedes. Dijo el dios alto calvo con una sonrisa burlona mientras hablaba, había levantado la mano y lanzado un ataque. Cuando su ataque mortal estaba a punto de aterrizar en Sanguis, Boyans y Gilbert, de repente sonó una carcajada fuerte y machista y una figura majestuosa cayó entre el trío. Levantó una mano y la energía de la destrucción formó un escudo grisáceo e interceptó los ataques del dios alto calvo. «Polo», exclamó el dios alto calvo e inmediatamente frunció el ceño. Él gruñó con frialdad y amenazó: será mejor que no te metas en mis asuntos, o no me culpes por fastidiarte. Buen intento de intimidación, Luca. Pero no habría aparecido si te tuviera miedo. Polo luego hizo un gesto y gritó: hermanos. Un paso adelante. Después de escuchar el grito de Polo, cientos de figuras con rostros siniestros se revelaron desde las sombras y rodearon al dios alto calvo y sus fuerzas en un instante. El dios alto calvo llamado Luca miró a su alrededor y vio que Polo había traído más de 300 expertos y el doble de dioses altos que él. El corazón de Luca dio un vuelco. Dejó de adoptar una postura ofensiva en el trío de la casa An, pero miró a Polo y dijo: Polo, debes saber a quién sirvo. ¿Te atreves a ofender a Lord Logue? Debes conocer las consecuencias de hacerlo. No trates de intimidarme usando a Logue. No le tengo miedo. Polo se rió con arrogancia antes de decir: oh, Luca, ¿no te has dado cuenta de que el Fringe ahora ya no es el mismo? Los soberanos no son los únicos que ejercen verdaderos poderes. Estás bien informado en el Fringe. ¿No sabes a quién sirvo ahora? Después de escuchar esas palabras, el rostro del dios alto calvo se sacudió una vez más como si hubiera recordado una información reciente, que todos los cazadores de dioses en el Fringe habían estado unidos por una existencia poderosa. Como ayudante de confianza de Logue, Luca era muy consciente de lo cerca que estaba esa persona de Anshuo. ¿Sirves a Anao? El rostro de Luca se puso serio y su actitud ya no era tan arrogante. Jaja, así que lo sabes. Ahora será mejor que te vayas a la mierda y dejes en paz a esta gente de la casa An. Consultaré a mi jefe más tarde sobre qué hacer con respecto a su transgresión, pero puede quedar libre por hoy, dijo Polo con desdén con una sonrisa de suficiencia. Pueden afirmar que son de la casa An, pero ¿cómo sabrías si es verdad? Luca se quejó: ha habido un montón de gente viajando a los Amalos alegando ser miembros de la casa An. Demonios, incluso un maldito mono afirmaría estar relacionado con la casa An cuando estuviera en problemas. Si vamos a dejar ir a todos, ¿cómo mantendríamos nuestros negocios en marcha? No me importa, ese no es mi problema. Déjalo si lo haré que te vayas.
Amenazó a Polo con arrogancia, sin molestarse en discutir con Luca. Luca tenía una cara enojada mientras consideraba sus opciones. Él entendió que no estaba en posición de pelear, pero si dejaba libres a Gilbert y los demás, cuando regresaran con Anshu, él y su soberano podrían meterse en problemas. Por lo tanto, vaciló y no supo qué elección tomar. Gilbert de repente se acercó a Polo con una sonrisa en su rostro y le dijo: Oye, tú. ¿Dijiste que sirves a Anao? Polo echó un vistazo a Gilbert por el rabillo del ojo antes de responder con voz molesta. Sí. ¿Qué te importa? Gilbert estaba atónito. No esperaba que Polo fuera tan arrogante con él. Inmediatamente, frunció el ceño y le gritó a Polo: Joder, conozco a Anao desde el continente profundo. Eres solo su sirviente, pero ¿te atreves a hablarme así? ¿Dónde están tus modales? Polo se sobresaltó al escuchar esas palabras. Luego miró detenidamente a Gilbert, Boyans y Sanguis, y descubrió que las auras emanadas por el trío eran vagamente similares a las de Anao. Con eso, Polo preguntó: ¿De verdad son miembros de la casa An? ¿Qué carajo? Entonces, ¿te estás metiendo con nosotros deliberadamente, Polo? Luca, el dios alto calvo, se dio cuenta de inmediato de que Polo había aparecido solo para buscar problemas. Polo puso una sonrisa traviesa y respondió: Jeje, como dijiste, hay demasiados forasteros que viajan a los amalos alegando que son de la casa An. Tampoco podría decir si están mintiendo. Mientras Polo hablaba, sacó un espejo mágico. Luego se volvió hacia Gilbert y le preguntó: ¿Cuál es tu nombre? Necesito informar a mi jefe. Dile que es Gilbert el dragón oscuro. Aunque ha pasado un tiempo, estoy seguro de que todavía me recuerda. Respondió Gilbert, sonriendo de oreja a oreja. Polo asintió y se fue a un rincón. Sus secuaces lo habían rodeado antes de que activara el espejo mágico y se comunicara con su maestro. Poco a poco, la figura de Anao apareció en el espejo mágico. Después de escuchar la narración de Polo, le dio a Polo una orden directa. Polo asintió y la llamada se cortó. La sonrisa en su rostro se desvaneció y regresó a Gilbert con un comportamiento oscuro y asesino. ¿Qué? No me digas que se había olvidado de mí. Gilbert entró en pánico cuando vio la mirada asesina en el rostro de Polo. Matarlos a todos. No dejes a nadie vivo. Ordenó Polo con voz escalofriante. ¿Matar a quién? Preguntaron los seguidores bastante confundidos de Polo. Idiotas, Luca por supuesto. ¿No es jodidamente obvio? ¿Por qué iba a matar a alguien tan agradable a la vista como Gilbert? Capítulo 920. Despreciable. Después de escuchar las palabras de Polo, los cazadores de dioses marcharon hacia adelante con burlas en sus rostros. Lentamente estrecharon el círculo y rodearon a Luca y sus tropas con más fuerza. El corazón de Luca dio un vuelco. Gritó: ¿Te atreves? Soy el sirviente más confiable del Orlogue. Si me tocas, su señoría no te dejará escapar. Luca sabía que no tenía ninguna posibilidad contra Polo y sus fuerzas y una vez más trató de intimidar a Polo usando el nombre de Logue. Con todos ustedes muertos, él no tendrá idea de quién los mató. ¿Cómo se enteraría de que soy yo? Polo puso una sonrisa malévola y dijo: Además, ¿y si Logue se entera? ¿Crees que Loranao le tendría miedo? Jaja, hermanos míos, masacren. No dejes a nadie vivo. Luca había dicho esas palabras para burlarse de Boyans, Gilbert y Sanguis después de rodearlos. No esperaba que en unos minutos más, probara su propia medicina y Polo se burlara de él con las mismas palabras. Luca no podía estar más molesto, pero contra Polo, que era tan salvaje como él, no había mucho que pudiera hacer al respecto. Polo no le dio a Luca la oportunidad de parlotear más y cargó contra él ferozmente. Se enfrentó a Luca con un dios alto del trueno de última etapa. Sanguis estaba asombrado. Miró a Gilbert desconcertado y preguntó: ¿Cómo este tipo al que llamas Anao comandaría a un grupo de expertos tan poderoso? Por lo que has dicho, no parece que fuera tan fuerte cuando regresó al continente profundo. ¿Cómo pudo reclutar a tantos seguidores poderosos en tan solo unas pocas décadas? Bueno, ¿cómo iba a saberlo? Gilbert se rió y dijo: Pero ese tipo ha sido peculiar todo el tiempo. Asesinaría y saquearía con la maestra y habría servido a la maestra mucho más tiempo que nosotros. Jeje, en ese entonces en el reino del abismo, ¿no eras tan débil e impotente? Pero mira las alturas en las que se encuentra ahora. Realmente debería sorprenderte que él, el primer seguidor de la maestra, pudiera elevarse en fuerza tan rápidamente. Así es.
En aquel entonces, mientras estábamos en la ciudad de las sombras construyendo nuestra casa An, él estaba en Ronson Canyon construyendo su facción de cazadores de dioses. Era el gobernante de facto del Ronson Canyon antes de partir hacia Fringe. Era natural que su fuerza e influencia hubieran crecido aún más después de haber permanecido en el Fringe durante tanto tiempo, explicó Boyans, quien había escuchado un par de cosas sobre Anao. Realmente deseo conocerlo, murmuró Sangis. En la casa An, Sangis siempre había sido el experto más poderoso después de Anshuo. La fuerza de Sangis había progresado rápidamente en los últimos años y su arrogancia había aumentado a la par. Era natural que Sangis, un adolescente impetuoso, quisiera desafiar a Anao, quien parecía poseer una fuerza y un prestigio que superaban al suyo. Boyans y Gilbert miraron a Sangis con una mirada divertida pero no comentaron al respecto. Ambos sabían que aunque Sangis había estado progresando rápidamente en fuerza, aún no tendría ninguna posibilidad contra Anao. Luchar contra Anao era golpear una piedra a sus propios pies. Si Polo, un seguidor de Anao, poseía la fuerza de un dios alto en la etapa tardía, entonces, lógicamente, Anao debía poseer una fuerza aún mayor que Polo. Dado que Sangis ni siquiera podía derrotar a un dios alto de la última etapa en este punto, sería imposible para él derrotar a Anao. Mientras Boyans, Gilbert y Sangis charlaban, los cazadores de dioses de Polo aplastaban a esos secuaces de Luca. Sufrieron muchas bajas en solo momentos. Gilbert, Sangis, miren el movimiento y la coordinación de estos cazadores de dioses. ¿Te parece familiar? Preguntó Boyans de repente. Sangis y Gilbert comenzaron a observar cuidadosamente a los cazadores de dioses por un momento y sus rostros se sacudieron levemente. Sorprendentemente, los cazadores de dioses de Polo sabían cómo luchar eficazmente en equipo. Era obvio por sus pasos y coordinación que les habían enseñado formaciones de combate demoníacas. Aunque no habían sido templados durante años dentro de la formación de 8 desolaciones y tormento y no estaban tan bien entrenados como los guardias de la casa An, su fuerza de combate efectiva se amplificó significativamente bajo la formación de combate demoníaca, lo que les permitió aplastar a los mal coordinados de Luca. Fuerzas fácilmente. Ese tipo ha aprendido mucho de Shifu. Jaja, no es de extrañar que fuera tan hábil entre los cazadores de dioses. Comentó Gilbert sonriendo después de hacer observaciones. Él es realmente extraordinario. Sangis ha encontrado a su pareja, al parecer, comentó Boyans después de echar un vistazo a Sangis. Boyans comprendió que el temperamento de Sangis cambiaría para peor a medida que aumentara su fuerza y comenzara a menospreciar a los demás. Boyans pensó que sería bueno para Sangis comer un humilde pastel. Además, Anao también era miembro de la casa An. La competencia amistosa sería genial para moderar a Sangis. Ayudémoslos a levantarse. Jaja, después de todo, no es cortés quedarse de pie y mirar. Sugirió Gilbert emocionado después de no hacer nada por un tiempo. Antes de que Boyans pudiera hablar, las luces rojas brotaron de los ojos de Sangis y cargó contra los enemigos mientras un intenso hedor a sangre emanaba de su cuerpo. Tener a Anao como un fuerte competidor parecía haber motivado a Sangis. De alguna manera, parecía haber obtenido otro gran avance en su cultivo de Blood God Mantra. Santo cielo, ese aura de sangre suya se ha intensificado. No me digas que ha obtenido otro gran avance. Sangis es absolutamente salvaje. Gilbert estaba familiarizado con la fuerza de Sangis y estaban cerca. Exclamó cuando sintió que el aura de sangre en Sangis se había vuelto más intensa que antes. Boyans asintió con alegría y esbozó una leve sonrisa orgullosa. Comentó. Sangis es realmente talentoso. A esta velocidad de progreso, algún día, incluso podría superar a Anao en fuerza. Lo dudo. Jaja, no has conocido a Anao antes. Ese tipo es aún más aterrador y aún más insensible y desalmado que tú. No hay forma de que Sangis pueda progresar tan rápido como podría en términos de estado del reino, comentó Gilbert después de pensar por un momento. Sintió que a Sangis le faltaba algo que tenía el pequeño esqueleto. No puedo esperar para conocerlo, dijo Boyans. Él también parecía muy interesado en Anao. Ven, matemos a estos bastardos. Gritó Gilbert antes de atacar a los secuaces de Luca. Las fuerzas de Polo tenían la ventaja sobre las fuerzas de Luca. Con Sangis, Boyans y Gilbert uniéndose a la masacre, los secuaces de Luca perecieron a un ritmo aún más rápido. Uno tras otro, dejarían escapar gritos miserables y perecerían después de que toda su energía divina se hubiera agotado.
En solo unos momentos, los más de 100 dioses medios que trajo Luca fueron aniquilados. Todo lo que quedaba era Luca y algunos dioses altos que luchaban por sobrevivir. Sin embargo, estaba claro que no podrán durar mucho más. No hay escapatoria, Luca. Qué pena que no cultives la energía de destrucción. De lo contrario, hoy podría tener un verdadero festín, dijo Polo con altivez mientras golpeaba a Luca con 5 de sus cazadores de dioses. No te preocupes por eso, Polo. Aunque es posible que no puedas absorber su energía, nosotros podemos. Comentó un dios alto de la muerte mientras sus ojos brillaban con luces hambrientas y salvajes mirando fijamente a Luca. La saliva se desbordó por la esquina de su boca mientras sonreía. Luca se volvió aún más desesperado mientras escuchaba a los cazadores de dioses discutir cómo dividir la energía divina en su cuerpo entre ellos. Cada vez que intentaba usar un determinado elemento en su anillo espacial para escapar, la potencia de fuego disparada contra él aumentaba en varios pliegues, lo que lo obligaba a defenderse y no podía utilizar la herramienta de escape. A medida que avanzaba la batalla, las heridas en el cuerpo de Luca se volvían cada vez más graves. De repente, notó que sus párpados se sentían increíblemente pesados y la capacidad cognitiva de su alma divina estaba disminuyendo. ¿Veneno? Tú, tienes completa ventaja y, sin embargo, usas, veneno. Luca se sintió letárgico. Apenas podía levantar los brazos y las piernas, ya que parecían tan pesados como el plomo. Luca miró al burlón Polo con descontento mientras gritaba enérgicamente. Despreciable, qué despreciable. Tú, morirás horriblemente. Jeje, sabemos que dada tu fuerza, tendremos que sufrir algunas pérdidas si te matamos por medios normales. Pero por suerte para nosotros, la casa Ann fabrica medicinas. Nuestras armas han sido atadas con un veneno incoloro e inodoro llamado Godfall. Se dice que el mismo Lord Brian los había producido. Acepta tu destino. Respondió Polo con una sonrisa de lo más traicionera. Polo y sus cazadores de dioses habían estado atacando a Luca, pero no le dieron el golpe mortal como para darle esperanza y no hacer un ataque kamikaze. Sin embargo, moderadamente harían cortes en el cuerpo de Luca con sus armas envenenadas y lentamente lo envenenarían. Godfall, un veneno hecho por Anshu, no solo era inodoro e insípido, sino que tampoco se activa en dosis bajas, por lo que la víctima no tenía idea de que estaban siendo envenenadas. El veneno se abriría camino muy lentamente alrededor del cuerpo divino de la víctima y penetraría en cada célula. Cuando la dosis fue suficiente. Cuando la víctima sintiera los efectos del veneno, sería demasiado tarde. El veneno afectaría tanto al cuerpo divino como al alma divina. No importa lo que hagan, no podrán reunir su energía. Estarían incapacitados y se convertirían en un blanco fácil. Sería imposible hacer nada, mucho menos hacer un ataque kamikaze. ¡Uah! El maestro se está volviendo cada vez más despreciable. Este veneno de Godfall es maravilloso. Jajaja, debo pedirle a Shifu más tarde. Es muy útil para cometer masacres. Esto es como empujar lentamente a los enemigos por el acantilado sin que se den cuenta hasta que es demasiado tarde. Jaja. Gilbert llamó a Anshu despreciable, pero parecía que usaba la palabra no como un insulto sino como un elogio. Parecía muy admirado y orgulloso de Anshu. Fin del capítulo 920. Gracias por escucharnos, aquí en Teca Novelas Ligeras.